Mis, mis queridos amigos, mis queridos todos, bienvenidos una vez más a Órbita Creativa EAN, nuestro viaje al emprendimiento, al universo del emprendimiento. Hemos recorrido varios episodios interesantísimos juntos de la mano para poder explorar el conocimiento y saludar a mentes muy brillantes que nos van a dar y nos van a aportar muchísimo para nuestro camino del emprendimiento, en innovación, en estrategia. Hoy tengo un invitado de lujo, Juan Camilo Machado Ferrucho, que es una verdadera institución en el tema del emprendimiento, en el tema de la innovación. Él es un ingeniero industrial, él es un magíster en innovación, es una persona que tiene muchísimos años ayudando a cambiar la mentalidad del ecosistema colombiano, la mentalidad de muchos emprendimientos. Juan, es un honor, Juan, es un honor y un privilegio tenerte hoy con nosotros en Órbita Creativa, nuestro viaje al universo del emprendimiento. Hola Hernán, hola a todos, ¿no? El honor es todo mío, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí, mi querido, y de verdad, esa trayectoria tuya es impresionante. Has tenido más de 13 años generando valor. Yo te haría una pregunta: ¿qué es generar valor para ti? ¿Cómo defines tú ese aspecto? Yo lo resumo en generar valor es resolver problemas. Resolverle un problema a una persona, a un grupo de personas, a una organización, eso es generar valor. Y esas personas pueden ser personas comunes y corrientes como yo o grandes empresas, ¿no? Claro, todos tenemos necesidades no resueltas, frustraciones en nuestros día a día, entonces ese generar valor empieza desde ahí, desde la cotidianidad, y eso es lo que tienen que apuntarle las empresas. Uno dice que una empresa genera valor cuando le resuelve un problema a su usuario. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Óyeme, ¿qué te motivó a ti desde tu perspectiva? Tú tienes una perspectiva muy interesante, profesional, y un background profesional muy grande. ¿Qué te motivó a dedicarte a este tema en específico del emprendimiento, del cambio, a cambiar el chip a la gente, a ayudarlos a emprender? Pues yo empecé el emprendimiento desde muy joven. De hecho, mi primera empresa la formé cuando estaba en el colegio todavía. Monté una empresa de eventos. Yo digamos que nací en una familia clase media. Yo siempre no me sobraba nada, pero tampoco me faltaba. Y eso me obligaba también a que si quería salir, quería tener mis gustos, pues tenía que ganarme yo mismo mi propio dinero, y eso empezó desde muy niño a hacer que yo empecé a emprender. Aparte tengo como referentes mi abuela, mi mamá, mi papá, emprendedores todos, y ellos nunca me daban nada, pero sí me impulsaron como bueno. Ya después entro a la universidad, empiezo a conocer otros conceptos y empiezo a potencializar ese espíritu, pero desde el colegio esa necesidad de poder generar valor, primero para mí, para mis gustos, y ya después empezar a ver el potencial que tenía, fue lo que me llevó a este mundo. Maravilloso, ya has practicado la innovación del emprendimiento, has ayudado a cambiar la vida de las personas. Algunas de tus iniciativas: Pyme Project, Plan C, Mentores Inc., El Solar. Sí, pues todos los emprendimientos que yo tengo hoy en día y que he tenido siempre han respondido a una necesidad. Por decirte algo, Pyme Project nace desde la universidad. Cuando me ponían proyectos de clase, empecé a acompañar, a conocer a las pymes, a asesorarlas, y ahí me di cuenta que había muchos consultores, pero ninguno miraba a las pymes, y en Colombia el 98% de la estructura empresarial son MIPYMES, y estaban llenas de necesidades y sin experiencia, incluso sin el título todavía, empiezo a acercarme a pymes de familiares, de amigos, y empiezo a generar proyectos que agreguen valor. Excelente, ahí me parece. nace. Excelente, es una consultoría estratégica y es clave para diferentes sectores. Ahora, ¿cuál es tu clave o qué crees tú que podemos recomendar antes de entrar ya en el tema profundo de la cereza del pastel? ¿Cuál es el tema clave que tú recomendarías para que nuestros emprendedores, para que todos los que nos están acompañando en el viaje a esta órbita creativa puedan pensar en tener modelos exitosos, modelos de negocio exitosos, para que puedan fortalecer sus cadenas de producción, siendo que vivimos en un entorno cambiante, dinámico y que todos los días amanece con algo nuevo? Pues lo primero es siempre identifique cuál es la necesidad o el problema que resuelve, ¿sí? Esos emprendimientos que no suplen o no están orientados a satisfacer una necesidad, pues de principio ya están orientados a no tener tanto. Y lo segundo es atreverse un poco más, no quedarse tanto, y eso pues desde el aula a veces
lo hablamos del modelo de negocio y que quede perfecto en el papel, pero no, la realidad ahí es que salir a validar con el usuario, lanzarse, pivotear. Ese es el gran mensaje, identifique cuál es la necesidad y salga y valide con su cliente si esa realmente es esa. ¿Algún ejemplo que nos quieras mencionar de pronto, un caso de éxito rotundo que tengamos para poder mencionar acá? Bueno, pues hay muchos. Creo que los emprendimientos que, como te digo, siempre todos nacen desde una necesidad puntual. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que el solar nace de una tusa personal que yo tuve, pero no fue por la tusa misma, sino porque esa tusa me llevó a recorrer Colombia, a recorrer el país y darme cuenta que el emprendimiento estaba muy centralizado en las ciudades, pero que en la ruralidad, las familias rurales tienen proyectos productivos, tienen conocimientos que en la ciudad no conocemos, y decidimos crear y conectar esos dos mundos, las grandes ciudades, el conocimiento académico, tecnológico al que tenemos acceso global en las ciudades, con esos conocimientos ancestrales, y de ahí nace el Solar Emprendimiento Rural Sostenible. Fenomenal. Así que mis queridos amigos, mi querida comunidad EAN, ya saben ustedes, todos los problemas son una fábrica de oportunidades, pero ya vemos que nuestro querido invitado de hoy nos da un concepto sentimental. O sea, conviertan sus tusas en factores de éxito para el emprendimiento. Sí, cualquier necesidad que uno tenga, como te digo, a veces uno quiere encontrar la fórmula perfecta y puede estar en la misma cotidianidad de uno, esas necesidades, problemas que nadie ha querido satisfacer. Seguramente empiezas por ti, después vas a encontrar otros que tienen la misma necesidad. Maravilloso, maravilloso consejo, una reflexión muy interesante. Bueno, mi querido profe Juan Camilo, el tema central de nuestro episodio de hoy es la innovación, aprovechando nuevas y maravillosas tecnologías, pero con un tema muy enfocado a tu experiencia, y es el aprendizaje, la enseñanza, la docencia y la evaluación. Yo personalmente me siento orgulloso y muy agradecido porque tú has sido muy generoso al compartir tu conocimiento con esas plataformas tan maravillosas que has diseñado para evaluar proyectos, las herramientas que estás diseñando para poder compartir conocimientos, y me siento de verdad muy contento y muy orgulloso de poderos entender. A mí me gustaría que nos cuentes un poco el porqué de tu incursión en ese aspecto educativo, cuáles son las ventajas, las oportunidades que tuviste y cómo crees tú que se va a seguir desarrollando este universo maravilloso en la enseñanza desde tu perspectiva, desde la tecnología y las herramientas que estás empleando. Que nuevamente te felicito, y para toda la comunidad que nos sigue, que nuevamente te felicito, y para toda la comunidad que nos sigue, comunidad anista, los invito a que de verdad hagan un seguimiento a estas potentes herramientas. Muchas gracias, Hernán. Pues bueno, también así como empiezo muy temprano en el emprendimiento, desde muy joven también empecé como a apasionarme por este mundo de la educación. Justo hoy que se graba este podcast, pues acabo de enterarme que fallece un gran mentor mío, Eduardo Aldana Valdés, un profesor que tuve en mi época de universidad, y desde que lo conocí a él en primer semestre, él dejó esa espinita de que un país se cambia a partir de la educación. ¿Sí? Maravilloso, sí. Y a partir de ahí yo empiezo a irme por este mundo y me empiezo a dar cuenta que la educación, pues si bien el mundo va avanzando muy rápido, va evolucionando la tecnología, si uno mira un celular de hace 5 años es completamente diferente al de hoy. Pero yo empiezo a cuestionarme que si tú miras un salón de clases de hace 500 años es exactamente igual a lo que vemos hoy. Que hoy no utilizamos tablero y tiza, sino utilizamos el videobeam, pero en esencia los salones siguen siendo iguales. Entonces, desde mi maestría en innovación empiezo a querer irme a, bueno, así como innovo en las empresas, ¿por qué no innovar en el otro ejercicio que me apasiona y me encanta, que es la educación? Y empiezo a indagar, a investigar, y el mismo espíritu emprendedor me lleva a probar cosas. Entonces aparece una nueva tecnología y que no la conozco y me meto a conocerla, y después cómo la puedo involucrar con un ejercicio de clase. Entonces hoy en día estamos utilizando inteligencia artificial, chatbots, estamos utilizando, como le dices, plataformas virtuales para la evaluación de proyectos de emprendimiento, estamos utilizando gamificación. Ese concepto me parece tan potente, el gamification o la ludificación. Castizos aquí en la universidad, EAN, ¿cierto? Sí. Entonces, no, pues
convencido de que el mundo tiene que cambiar y que tenemos que ajustar también nuestras prácticas académicas para adaptarnos a la velocidad que va el mundo. Yo quiero preguntarte algo. Tú empezaste aquí y en el proceso de enseñanza con un esquema tradicional. ¿Cómo has visto tú la reacción? ¿Cómo calificarías la reacción de tu público, de tus estudiantes que se han visto impactados por estos nuevos desarrollos? Pues siempre es bastante bien recibido, ¿sí? Siento que pues también ayuda a que pues las nuevas generaciones están incluso mucho más familiarizadas con nosotros, nacieron con la tablet debajo del brazo, Sí, sí, sí. entonces se adaptan mucho más rápido y les gustan y es bien recibido ese cambio, salirse de lo que es una clase tradicional, pues lo reciben bastante bien. Maravilloso. Esto es una panorámica muy interesante porque nos muestra cómo los alumnos hoy en día aprenden de una nueva forma y cómo los profesores podemos entrar a enseñar de nuevas maneras, de nuevas formas, ¿cierto? Es algo demasiado potente. ¿Tú me podrías decir un consejo, un tip, una observación que podamos darle también a nuestros colegas, al público que nos está escuchando, sobre cómo pueden estos nuevos y valientes profesores potenciar esta experiencia educativa, automatizarla, actualizar esa experiencia educativa, o cómo pueden aprovechar esas plataformas, como bien estamos diciendo, para poder mejorar esa experiencia educativa? ¿Qué consejos tendrías para nuestros valientes seguidores? Pues es muy parecido al que le daba a los emprendedores, a los empresarios, y es atreverse. Muchas veces sale una nueva tecnología y nos asustamos, entonces aparece el ChatGPT y tenemos el miedo de que nos va a reemplazar, que no lo podemos utilizar, y es atreverse a entender que un aula, un laboratorio vivo donde podemos probar y creo que uno puede atreverse. También involucrar a nuestros estudiantes, Uy, qué a palabra nuestros tan buena. aprendices en este proceso. Si yo de pronto no domino muy bien una tecnología, pues de pronto ellos me pueden enseñar y entender eso, que la educación es en doble vía. No solo nosotros los docentes les enseñamos a los estudiantes, sino también podemos aprender mucho de ellos y en la medida que construyamos, pues vamos a tener una aula mucho más poderosa, mucho más involucramiento, mucho más sentido de pertenencia por el proceso de aprendizaje. Yo comparto plenamente ese concepto porque no se limita a uno solamente a traer un conocimiento, a presentarlo para que los estudiantes lo aprendan, sino que nosotros también estamos en la posibilidad y en el deber de aprender de ellos, de todas las enseñanzas, de lo que cotidianamente comparten con nosotros. Eso me parece que enriquece muchísimo la clase en doble vía, como lo estás diciendo. Un ejemplo concreto de tus plataformas. Me gustaría muchísimo, por ejemplo, esa maravillosa plataforma de evaluación. Tuvimos la oportunidad de trabajar. Pues sí, la plataforma es un showcase de emprendimiento, es una feria virtual donde pues los estudiantes pueden publicar los stands de sus proyectos, hacer su pitch y de otro lado pues recibir feedback de jurados. Muchas gracias por apoyarme con No, no, la... no, no, es que, perdóname, pero yo creo que mi vida cambió desde que vi ese showcase, showcase, ¿no? Sí, showcase. Yo lo vi, lo trabajé, creo que hice comentarios, lo volví a entrar y a revisar y de verdad me parece que es algo que en una forma muy sencilla puede no solamente simplificar la vida de ellos para presentar, sino la vida nuestra para calificar, para evaluar y al incorporar e involucrar nuevas opciones para que los jurados participen, hace mucho más dinámico el ejercicio. Sí, pues de hecho nace por eso. A mí me gusta siempre invitar jurados externos, colegas, otros emprendedores que me ayuden a evaluar, porque a veces uno cuando ve todo el proceso, pues se encariña con el proceso de Claro. estudiante y que mejor que una mirada y una evaluación objetiva externa. Pero pues como tú lo dices, hoy con el día a día no es tan fácil juntar a 2, 3 mentores que vengan un día a la universidad. Entonces decidimos llevarlo a la virtualidad y desde cualquier lugar del mundo. De hecho, en este proceso de evaluación me acompañaron colegas míos en Estados Unidos, en España. Entonces, pues se recibe una mirada mucho más global al proceso de evaluación. Pero fenomenal, fenomenal. Y de verdad, yo declaro como en el meme, soy tu fan. ¿Sí? Lo que me lleva al siguiente tema de esta charla. Hay que perder el miedo a ser evaluado. A mí me parece fantástico y me parece hasta divertido cuando llegan los cierres de semestre, de ciclo, ¿cierto? Porque muchas veces de semestre, de ciclo, ¿cierto?
porque muchas veces comienza a crecer como una tensión, como una angustia, como esa preocupación del momento de la verdad. Y yo soy de las personas que creo firmemente que cuando llegue ese momento de la verdad, ya es la hora, el mejor momento del año, porque ya vamos a ver que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo lo que hemos desarrollado durante tanto tiempo, con tantas trasnochadas y tanto esfuerzo, pues ya va a ser evaluado por una persona que nos va a dar los recursos, en este caso una nota, o tal vez nos va a ayudar a acceder a un capital o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay que perder el temor a ese momento de la evaluación. Herramientas como las que tú estás poniendo en contexto van a ayudar a quitar ese temor, ¿cierto? La evaluación siempre es una fuente de estrés y no podemos evitarlo, pero entonces yo creo que estas nuevas tecnologías como las que tú estás dando nos van a ayudar a transformar radicalmente el proceso de evaluación. ¿Qué nos puedes tú decir? ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Cómo crees tú que podemos ayudar a que la sea una aliada para suprimir ese momento de temor, ese estrés, o por lo menos reducirlo sensiblemente, y que el proceso de evaluación llegue a ser mucho más creativo y mucho más directo y divertido? Pues lo que pasa también es el punto de partida y que tú lo mencionas, al final en la vida hay muchos momentos de evaluación, sobre todo en lo que nosotros enseñamos que es emprendimiento, innovación, pues hay un momento que quien nos evalúa y nos evalúa muchas veces de manera mucho más cruda, mucho más violenta, es el mismo mercado, ¿no? Los mismos clientes. La competencia. Entonces creo que parte de eso es poder llevar a los estudiantes a enfrentarse a escenarios reales, que puedan vivir ese feedback real de mentores, de personas, no solo desde el ámbito académico, sino del ámbito real que estemos trabajando, una personalización, un trabajo mucho más personalizado y, digamos, nos permiten eso, un nivel mucho más grande de personalización. También, digamos, no pensar en diferentes formatos de evaluación, ¿sí? Así como estamos innovando, pues también cómo innovamos en la evaluación, salirnos del típico test, de la típica evaluación, nuevamente, experiencias que sean cada vez más innovadoras y cercanas a la realidad. Y pues digamos que también al final siempre va a estar ese nivel de ansiedad que mencionas, pero pues en la medida que tú pongas más, no solo al final del semestre, sino que tengas diferentes momentos de realidad, de enfrentarse con mentores, con evaluadores, a lo largo del ciclo del semestre, pues los estudiantes van a ir perdiendo ese miedo. Ya cuando llega la evaluación final, ya van a haber tenido 3, 4 espacios de feedback, de retroalimentación, de evaluación, que los va a hacerse sentir mucho más seguros. Eso, mis queridos oyentes que acaban de oír ustedes, es una declaración de independencia, es un principio de una nueva revolución. Pero las revoluciones que nos deben gustar, ¿no? Revolución en la educación, revolución en la evaluación. No se trata tan solo de medir, sino de motivar y de ayudar a que ese aprendizaje sea mucho más profundo. De verdad me parece excelente, excelente para poder desarrollar la autonomía estudiantil, para poder fortalecer ese desarrollo integral. ¿Listo? Mi querido Juan, este ha sido un viaje muy inspirador, el viaje de hoy. Y yo creo que tu visión sobre la innovación, no solamente en la educación como tal, en las herramientas, sino también en la forma de evaluar, en la forma como la tecnología que tú nos estás presentando puede llegar a transformar, es un claro ejemplo de que el emprendimiento puede generar un impacto, no solamente en los procesos educativos, en los procesos formativos, sino en los procesos evaluativos, ¿no es cierto? Te quiero agradecer por acompañarnos hoy y compartir esa experiencia tan potente en la órbita creativa. No, muchas gracias a ti, Hernán, por la invitación. Como decía al inicio, el honor es todo mío. Y también, pues, parte de la creación de esos espacios, de esta visibilidad que nos estás dando, pues, hace parte de esto de innovar en la forma en que educamos. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Queridos oyentes, queridos compañeros en este viaje, yo quiero que Juan Camilo, antes de despedirlo ya finalmente, hoy nos haga una reflexión final, una invitación motivadora para que no solamente los que están en el rol de estudiantes, sino los que estamos en el rol de docencia, podamos interiorizar mucho mejor estos conceptos. ¿Qué nos quisieras dejar como una reflexión final, como para cierre? Pues quisiera resumirlo en 2 cosas. La primera es que el crear empresa
que precisamente todo esto, emprender desde el aula de clase, innovar, salir a perseguir nuestros sueños, eso es emprendimiento y es un mensaje que siempre quiero transmitirle a todos mis estudiantes y a todas las personas que tengo la oportunidad de compartir como en este espacio. Y lo segundo es que ese emprendimiento tiene que tener propósito, estar conectado con el propósito de vida. Como hablábamos al inicio, pues yo definí mi propósito de vida que a partir del emprendimiento, la innovación, la educación y una profunda actitud de servicio. Y ha sido un ejemplo muy inspirador, de verdad. Ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y con eso guío cada una de mis acciones y por eso innovo en el aula de clase, innovo en las empresas, en el emprendimiento. Entonces mi invitación es a eso, encuentren su propósito y ya todo llega por añadidura. Muchas gracias. Y encuentren esa chispa creativa como la que nos ha enseñado muy generosamente hoy mi invitado, mi querido profesor Juan Camilo Machado, profesor de profesores. Queridos oyentes, para mi querido Juan Camilo, mi más profundo agradecimiento por estar con nosotros en la órbita creativa, por estar acompañándonos en este viaje, en este recorrido por el universo del emprendimiento. Quiero que les quede hoy una reflexión, que este mensaje que nos ha dado nuestro querido Juan Camilo les abra nuevas perspectivas sobre el poder de la innovación para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la educación. Recuerden que el universo del emprendimiento siempre nos va a dar nuevas técnicas para explorar. Mi querido Juan Camilo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo a todos. Soy Hernán Montoya, su profe Hernán, y este ha sido nuestro episodio de hoy de Órbita Creativa. Ya estamos en el podcast de la emisora, estamos transmitiendo en la emisora EAN. Los invito a que nos sigan con todos los capítulos y los espero en la próxima edición. ¡Feliz viaje para todos!